Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo. Yo espero que lo que fue sembrado la semana pasada en tu corazón te haya permitido tener experiencias con Dios más allá de lo que tú las habías tenido previamente. El Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versos 16 al 18 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y en la mañana, hoy en la actividad que tuvimos, hoy reconocíamos delante de nuestro Dios que hay momentos en donde ha habido incredulidad en nuestros corazones. Y es una condición natural de cada uno de nosotros, pero lo que Él quiere es que tú y yo podamos creer a su palabra y creer lo que su palabra dice acerca de Él. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y tú recordarás que esta frase la vimos la semana pasada, cuando Jesús les expresa a los discípulos diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando está hablando este pasaje acerca de potestad, está hablando que a Jesús le fue dado todo el poder, toda fuerza, toda capacidad. Le fue dado el privilegio de traer la libertad. Acá tú puedes ver que dice: me fue dada en el cielo y en la tierra. Y yo te decía que lo que Jesús obtuvo al atravesar lo que Dios había planeado, lo que el Padre había planeado para él, Jesús había obtenido algo muy superior a lo que el diablo le estaba ofreciendo cuando estuvo en la tentación en el desierto. Porque el diablo le dijo: si tú postrado me adoras, te doy la potestad sobre todos estos reinos. Pero cuando Jesús atraviesa lo que el Padre había planificado para él, la potestad que Jesús obtiene es en el cielo y en la tierra. Y yo te dije que esa potestad tiene que ver con el poder, con la fuerza, con la libertad, con el privilegio y con la influencia que él tiene sobre el cielo y sobre la tierra. Pero hablar del cielo en este pasaje está incluida por un lado la eternidad, es decir, que la potestad que él ostenta jamás va a terminar. Es una potestad que está permanente por todos los siglos de los siglos y por la eternidad. Pero cuando está hablando acerca de la potestad que le fue dada en el cielo, está hablando desde el lugar de la morada de Dios. Así que la potestad que Jesús ostenta está por encima de la potestad que puede tener el enemigo. Porque el enemigo se mueve en los aires, se mueve en una posición inferior a la que Jesús tiene. Así que Jesús domina desde el lugar de la morada de Dios. Hace rato reconocíamos el señorío de Jesucristo y cómo Él está sentado a la diestra del Padre. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay nadie que esté por encima de Jesús, ni que tenga una potestad o un poder superior al que Jesús tiene. Así que cuando nosotros tenemos ese entendimiento, entonces nosotros podemos gozarnos aún en medio de las tribulaciones, de la angustia, de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, porque Él tiene el poder por encima de cualquier otro poder que tú puedas imaginar. Por eso es que los principados, las potestades, los señoríos, todo está por debajo de la autoridad de Jesús. Y hay un pasaje que dice que Él fue puesto por cabeza de todo principado y potestad. Así que todo lo que está creado tiene que rendir cuentas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que la potestad que Él tiene y el grado de influencia que Él tiene sobre las cosas que están en el cielo es muy superior a todo aquello que tú y yo pudiésemos siquiera imaginar. Pero dice que también la tiene en la tierra. Y la tierra se está refiriendo no solo al lugar físico donde tú y yo habitamos, sino que tiene la potestad por encima
de todos los que habitamos el planeta. ¿Puedes alcanzar en tu mente a procesar esta información? Tal vez nuestra mente finita no alcanza a entender plenamente a qué se refiere la palabra de Dios. Pero tú y yo debemos entender que Él tiene todo el poder. Cuando tú y yo conocemos debidamente a Dios, entonces podemos descansar en quién es Él y en las capacidades que Él tiene. Muchas veces tú y yo nos movemos hacia la incredulidad, y es algo que estuvimos hoy reconociendo delante de nuestro Dios. Y nos movemos a la incredulidad porque desconocemos lo que Él es. Desconocemos su poder, desconocemos su autoridad, desconocemos el nivel y el grado de dominio que Él ostenta, y desconocemos su carácter, desconocemos quién es Él en realidad. Así que lo que el Espíritu Santo quiere es que tú y yo tengamos una revelación correcta de quién es Él. Y entonces Jesús tiene toda la potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Así que cualquier cosa que pudiese venir a tu vida está sujeta bajo el nombre de Jesús. Entonces imagínate el nivel del Dios en el que hemos creído. Cuando tú y yo tenemos ese entendimiento, venga a lo que venga, podremos atravesarlo sabiendo que hay alguien que tiene todo el poder, que tiene la autoridad, el dominio y la influencia sobre cualquier situación que pudiese venir a nuestras vidas. Y entonces atravesar cualquier situación con ese conocimiento y con ese entendimiento nos va a llevar a poder caminar en la realidad que a ti y a mí nos corresponde. Yo espero que toda esta palabra esté cayendo en tierra fértil, a través de la cual tú y yo le creeremos. Es la plataforma de la verdad que tú acabas de escuchar en esta mañana. Y si tan solo nos quedáramos con esta revelación, sería más que suficiente para que nuestra vida fuese transformada a partir del día de hoy. Y tú y yo pudiésemos entonces creer de una manera diferente a aquel que entregó todo por cada uno de nosotros. Y entonces tú y yo podremos caminar fundamentados en esa verdad. Y hay diversos ejemplos que tú puedes traer a tu memoria el día de hoy y entender el nivel de potestad que tiene Jesús. Cuando la palabra dice: si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Y fíjate que ahí yo no escucho que fuésemos parcialmente libres. Dice: seréis verdaderamente libres. Así que no debería haber absolutamente nada que pudiera gobernarte si es que tú aceptas o te sujetas bajo la potestad de Jesús. Porque Él vino para traer libertad a nuestras vidas. Si el Hijo te ha libertado, porque esa es una obra que quedó en el pasado cuando tú y yo recibimos a Jesús, si Él te ha libertado, no tienes por qué caminar en ningún área de esclavitud. Llámese como se llame. Tu carácter, que a veces son de las áreas más difíciles de transformar. Tu carácter. Y ahí ponle la que quieras. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Él tiene la capacidad dada por Dios para dar libertad absoluta a aquel a quien atrae para sí. Otro ejemplo, que Jesús les dijo a sus discípulos: seréis investidos de poder. ¿Y qué poder es el que prometió Jesús? El mismo poder que Él tuvo estando en esta tierra. Él pudo rogar ante el Padre para que ese espíritu que estuvo sobre Él esté ahora sobre nosotros. Y es todo el poder de Dios desplegado a través nuestro, reposando en cada uno de nosotros.
muchas veces no sabemos el poder que hay en nosotros. Muchas veces no entendemos el nivel de poder que hay en nuestra vida, porque desconocemos muchas veces cómo es nuestro Dios. Pero Él quiso impartir el mismo poder que había estado sobre Él, porque Jesús entendió perfectamente al atravesar el caminar en esta tierra que era indispensable el Espíritu Santo para que tú y yo pudiésemos caminar tal y como Jesús lo hizo. Yo te he comentado que yo no veo al leer las Escrituras algún momento en que Jesús hubiese fracasado en algo. Él tuvo la victoria en todo momento. En todo lugar donde Él se movió, caminaba en victoria. Y hay muchos principios que aplican, pero uno de ellos es saber quién eres en Dios y qué nivel de respaldo tienes, qué nivel de poder te ha sido impartido. Así que tú y yo podemos ser verdaderamente transformados por el poder que opera en nosotros. De eso se trata vivir el Espíritu. Porque el Espíritu nos fue dado para guiarnos, no solamente para enseñarnos, para revelarnos, sino para llevarnos a que cada uno de nosotros podamos caminar como es digno delante de nuestro Dios. Jesús también dijo: he aquí os doy autoridad. ¿Y qué autoridad te delegó? Te dio autoridad sobre huestes de maldad. Te dio la autoridad sobre la enfermedad. Así que la autoridad que Él te delega es porque Él la tiene. Y es esa potestad que le fue dada tanto en los cielos como en la tierra. Así que tú y yo tenemos esa autoridad delegada de Jesús, pero muchas veces no la ocupamos. Yo en algún momento escuché de cómo tú puedes tener un arma y puedes traer la mejor arma que te imaginas. Yo desconozco de armas, pero tú puedes traer la mejor. Tal vez una automática con unas balas que pueden causar demasiado daño. Pero si tú no sabes ocuparla, de nada te sirve que puedas tener la mejor arma contigo. Si no sabes tal vez ni quitarle el seguro, aunque tú le jales el gatillo, jamás va a salir la bala. Lo mismo pasa con el poder y la autoridad. Tú y yo desconocemos cómo es quien nos la dio, para qué te la dio y cómo se ocupa. Difícilmente tú vas a poder acertar en el blanco y conquistar las cosas que están delante de ti, estorbándote. Porque hay cosas que se traducen en estorbos delante de nuestros pies. Porque tú y yo debemos caminar siendo guiados por el Espíritu. Y en ese nivel de poder, en ese nivel de autoridad, en ese nivel de dominio que nos ha sido conferido y compartido, delegado de parte de Jesús a nuestras vidas. Jesús, después de que habla a sus discípulos y les dice cuál es su realidad y lo que Él quiere hacer, entonces les dice: por tanto, entonces id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las cosas que a veces no tenemos presente siempre es que Jesús prometió estar todos los días. Y a veces nos sentimos solos, y a veces nos sentimos no amados. Y a veces hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente, y es por el desconocimiento de que Jesús está ahí todo el tiempo. No importa dónde estés. No creas que porque te metes al cine Jesús se queda en las banquitas de afuera echándose una crepa.
Muchas veces también hacemos lo que hacemos porque no tenemos la plena conciencia de que Jesús está todo el tiempo, en todo lugar, contigo y conmigo. Pero debemos entender que las palabras de Jesús son verdad. Y Él le dijo a los discípulos: así que ustedes ahora pueden ir, porque yo les estoy confiriendo esa autoridad, les estoy delegando la autoridad para que ustedes vayan y caminen en ese poder y entonces hagan discípulos a las naciones. Y entonces tú y yo podemos cumplir el mandato de Jesús caminando, siendo respaldados por Él en todo momento y en todo lugar. Porque a veces no nos atrevemos a hacer las cosas porque no nos la creemos, porque no creemos que realmente lo que dice la palabra sea verdad. No hay otra traducción. Muchas veces nos limitamos de hacer las cosas porque no creemos que Él está ahí con nosotros y que el poder que estuvo en Él ahora está en nosotros. Así que tú y yo podemos caminar, podemos andar, podemos cumplir lo que Él dijo cada vez que Él te mande a hacer algo. Algo que yo hablaba con el equipo hoy en la mañana era, porque me dijeron es que, y me sacaron unos argumentos y les dije: miren, y que lo que nos manda a hacer, Él es el que habilita, capacita y entrega todo a nosotros para cumplir su comisión. No debería haber en nosotros ningún temor para hacer lo que Él nos está mandando a hacer, porque la obra ni siquiera es nuestra. Yo les he compartido que el Espíritu Santo está llevándonos a hacer diversas cosas, siendo guiados por Él. Y yo les decía que ha habido momentos que parado acá el Espíritu dice: no hables tal cosa o no digas tal cosa, habla de otra cosa. Y uno podría decir: pero no me preparé, no estudié para eso. Y yo podría pensar o imaginar al Espíritu Santo diciendo: bueno, y entonces ¿quién va a hablar? ¿Tú o yo? Si Él me mandara a hablar sobre algo que yo no traigo ni siquiera una referencia escrita, el Espíritu es el que va a hablar, no yo. Así que yo debo caminar en aquello que Él me manda a hacer cuando me mande a hacer. Que muchas veces nos limitamos en hacer las cosas porque decimos: es que no estoy listo, no estoy preparado para ello. Pero no se trata de ti, se trata del Espíritu que está en ti. Él es el que hace la obra. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Y yo escuchaba una referencia acerca de los apóstoles y de los pastores, que algo que debemos entender a la luz de la palabra es que somos esclavos. Cuando servimos a Dios, somos esclavos. Así que si yo tengo ese entendimiento, lo que me mande a hacer, lo voy a hacer. Ya hoy en día, pues evidentemente ya no hay la esclavitud que hubo en un momento dado. Ahora sí, ya la gente se te revela. La gente que debería seguirla ya no la sigue, ya se te pone al brinco, como decimos. ¿Pero por qué? Porque yo, que lo haga otro que no hace nada. ¿Y cuánta cosa pasa por nuestra mente? Por el empoderamiento que ha venido a nuestras vidas de manera incorrecta, desvirtuando la manera en que tú y yo debemos conducirnos. Si tú y yo entendemos que somos siervos de un Dios vivo, entonces haremos lo que ese Dios nos mande a hacer en el momento que nos mande. Y si te manda a amar a tus enemigos, ¿qué vas a hacer? No, Señor, hasta que tenga el amor suficiente para amarlos y bendecirlos, porque no nada más te pide que los ames, y bendecirlos. ¿Por qué no damos esos pasos de manera inmediata? Hablar del perdón tiene muchas implicaciones.
Y son principios eternos y divinos que si tú y yo practicamos todos los días, caminaremos de una manera bien diferente a como lo hemos hecho hoy. Yo le he dicho: Señor, pero ya perdoné a esa persona. Vuélvela a perdonar. Porque no sé si te pasa igual que a mí o solo me pasa a mí, pero cuando perdonas a alguien, te sientes bien y dices: ya descansé, ya lo perdoné. Pero ese día vuelve a hacer otra cosa por la cual tienes que volverlo a perdonar. Y veo algunos matrimonios aquí diciendo: ese título, sí, a veces pareciera que se hace realidad ese título de una película que decía Durmiendo con el enemigo. Ahí somos entrenados para perdonar todo el tiempo. Así que si yo no practico el perdón todos los días, me tardaré en que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Pues yo, apelando a su misericordia, tal vez, pues, practicando todo rápido llegue al carácter de Cristo y me quite esa piedrita. Pero si no me la quitara, yo debo practicar el perdón y el amor todos los días de mi vida, hasta que Él me llame a su presencia o Él nos arrebate. Pero esa es una decisión personal, y muchas veces no hacemos las cosas porque las hacemos en nuestras propias fuerzas, no entendiendo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para ayudarnos, dirigirnos, encaminarnos, para que tú y yo podamos hacer cualquier comisión y mandato que Jesús nos dé. Muchas veces no hacemos las cosas porque no entendemos. Ahí en Lucas 24, del 44 al 49, ahí está hablando. Jesús les abre el entendimiento para que ellos comprendan las Escrituras y vean que Jesús vino a cumplir todas y cada una de las profecías que estaban habladas acerca de Él. Y les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, cumpliendo así la justicia de Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero establezcanse en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Así que tú y yo hoy debemos ser testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de Jesús. ¿Y cómo vamos a ser testigos? ¿Qué hace un testigo? ¿De qué vamos a dar testimonio tú y yo si no somos guiados por el Espíritu? ¿De qué daremos testimonio? ¿De aquello que hemos escuchado, pero que no hemos vivido? Tú y yo debemos de ser testigos eficaces. Y para ser un testigo eficaz, debemos vivir aquello de lo que estamos hablando. Porque muchas veces la gente a la que le compartes ni te cree, porque no das testimonio. Yo le he preguntado al Señor, porque a veces voy a los hospitales y oro por las personas y no sanan, y digo: Señor, ¿cómo va a quedar tu testimonio? Porque no es el mío, es el tuyo. Pero me la voltea: ¿quién es el testigo? ¿Soy yo o eres tú? ¿Quién debe ser testigo? No digan tú, y yo. Yo debo ser un testigo eficaz, y para hacerlo necesito la investidura del poder del Espíritu de nuestro Dios, porque le dijo: entonces van a ser testigos, porque el Espíritu vendrá y estará ahí para llevarlos y conducirlos.
En Hechos 4, 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo ante la presencia de Dios. Te estoy leyendo de acuerdo a las palabras como vienen en el original. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo ante la presencia de Dios prestar atención u oído a ustedes más que a nuestro Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, pues somos testigos. Y ya te había yo hablado de que es un testigo. ¿Recuerdas qué es ser testigo? No es el que da testimonio. ¿Recuerdas qué implicación tiene la palabra testigo? Mártir. Y un mártir es una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o por causa de sus convicciones. Entonces, ser testigo es ser un mártir, es padecer. Jesús no dijo: los envío como testigos y todas las cosas se les van a dar como miel sobre hojuelas. Lo van a padecer mientras ustedes son testigos. Y a veces no queremos que nos despeinen el aire. Pero tú y yo, para poder testificar eficazmente de Él, debemos pasar por tribulación, pasar por angustia, porque dice la palabra que con la misma consolación con que tú y yo somos consolados, podremos entonces consolar a otros. Es decir, cuando tú pasas por una situación y la atraviesas y sales en victoria de ella, entonces puedes ese Dios en el que has creído. Pero a veces pasamos por alguna enfermedad o por algo y lo primero que le decimos es: Dios, sáname, porque tu palabra lo dice, sin saber a veces el por qué o el para qué de las situaciones que vienen a nuestra vida. Pero tú y yo vamos a atravesar evidentemente situaciones complejas, pero es para conocer el Dios en el que hemos creído. Debemos entender que nunca lo que Dios permite que venga a nuestra vida es para nuestra destrucción. Nunca. Él quiere procesar cosas en ti y en mí para que tú y yo podamos ser testigos eficaces de la verdad. Así que por eso debemos aprender a gozarnos en las tribulaciones, en la angustia, en el padecer, porque estamos siendo entrenados por el mejor coach que puede existir. A veces duele, sí, pero Pablo dijo que así sería nuestra vida, que tú y yo éramos como esos atletas que de todo se abstienen. A ti te manda un ayuno el Señor y ya andas repelando. No, Señor, ¿cómo? Ayuno natural. Bueno, pero con jugo. Y ahí estás. No, bueno, aunque sea verde, ya no de naranja. Ya dice: de todo se abstiene con tal de agradar, con tal de obtener el premio. Y nosotros no somos disciplinados muchas veces en la dirección que el Espíritu quiere traer a nuestras vidas, pero Él quiere entrenarnos para que tú y yo podamos ir de victoria en victoria. Porque si la palabra dice que nuestra vida debe ser como la luz de la aurora va creciendo, no va para atrás. Tenemos que ir en aumento en el conocimiento y en el caminar de la verdad. Gálatas 5 te habla acerca de las obras de la carne, pero también te habla del fruto del Espíritu. Y en el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero fíjate la declaración que dice el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No están poniendo los versículos.
Pero bueno, tú búscalo en tu Biblia. Muchos de ellos los conocemos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que quisiéramos, lo que queremos hacer. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y cuando no estamos bajo la ley, ¿bajo qué estamos? Bajo la gracia. Y bajo la gracia están todos los recursos divinos para que tú y yo podamos ser guiados por el Espíritu. De que es una opción que tú y yo podemos tomar. O satisfago los deseos de la carne o obedezco al Espíritu. Es una decisión personal. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate que habla en pasado y no dice van a crucificar o algún día podrán hacerlo. Dice que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, tú y yo fuimos hechos partícipes de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Jesús. ¿Cuándo fuimos hechos participantes de su muerte? Cuando Él estuvo en la cruz. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Así que la provisión la tenemos desde antes de que tú y yo ni siquiera estuviésemos en planes. Y cuando fuimos hechos participantes de su muerte, ahí estamos representados en la cruz. Así que nuestra carne está crucificada ahí. Ya no opera sobre nosotros la ley del pecado. Porque tú y yo fuimos hechos libres. ¿Vamos a hacerlo o ya fuimos? Fuimos hechos libres. Quiero que me acompañes a la epístola a los Romanos en el capítulo 8. Y es un capítulo que te voy a pedir que tú leas en tu casa. Romanos 8 es un capítulo que tú debes leer en tu casa y meditar con la ayuda del Espíritu Santo. El título que ahí viene es Viviendo en el Espíritu. Eso es lo que le pusieron a ese capítulo. Así que en este capítulo tú vas a encontrar muchos principios de cómo tú y yo podemos vivir en el Espíritu. Empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces acá dice que ya no hay ninguna condenación para ti y para mí, que estamos en Cristo. ¿Cuántos de los que están acá están en Cristo Jesús? Yo te preguntaría, aunque no me contestes, ¿por qué aceptas condenación?
Que el enemigo se levante a decirte palabras de condenación en tu contra. Dice, ningún señalamiento, ninguna condenación está vigente para los que están en Cristo. ¿Qué sucedió cuando tú y yo fuimos hechos libres de la ley del pecado y de la muerte? Dice la palabra que tú y yo fuimos hechos un espíritu con Él. Somos uno con Él. Entonces, ¿tú y yo estamos en Cristo, sí o no? Si estamos en Cristo, entonces, ¿hay algún tipo de condenación para ti, para mí? A la luz de la palabra, ninguna. Que no tenemos la revelación y el entendimiento de que estamos en Cristo y de que Él ya nos liberó. Y cuando tú eres hecho un espíritu con Él, ¿qué es lo que va a gobernar en ti? El espíritu. Y entonces tú y yo podemos andar según y de conformidad al espíritu, no conforme a la carne. Así que tú y yo fuimos hechos justos por nuestro Dios. Tenemos una condición que ahora obra sobre nosotros. Fuimos hechos justos delante de su presencia. Y los justos, ya hemos hablado acerca de ellos. Un justo es aquel que ya le fue retirada la condición que estaba sobre él. Ya fue declarado justo. Ya fue declarado libre. ¿Qué pasa con alguien que va a un juicio y lo declaran inocente? Es libre. Y según lo que se ve en las películas o en las series, cuando le dan la libertad, abrazan al abogado, y los policías ya hasta los ven feo porque ya se van para afuera. ¿Por qué tú y yo no caminamos así, en esa libertad? Te han declarado libre y a veces queremos, como si quisiéramos volvernos a meter a esa celda de esclavitud. Tú y yo ya fuimos hechos libres, ya fuimos declarados justos. ¿Por qué queremos seguir caminando bajo la carne, bajo la ley, cuando nuestra condición es muy superior y más favorable? Caminamos bajo el pacto de la gracia. Si tú quieres caminar bajo el pacto de la ley, es una decisión que queda en ti. Y tú puedes decidir, yo quiero cumplir la ley. Pues yo te diría, qué pena, porque no vas a poder cumplirla. Métete al pacto de la gracia, porque tú ya fuiste declarado justo. Para eso vino Jesús a esta tierra. Entonces, someternos a algo de lo cual ya fuimos hechos libres, entonces significa que tú y yo no creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Así de simple. Y es difícil tal vez de entenderlo, de comprenderlo, de procesarlo, pero esa es la realidad. Tú y yo fuimos hechos libres. Debemos caminar en esa libertad. Debemos ser guiados por el Espíritu. Ahora vivimos a la justicia de Dios, porque Jesús vino y pagó, y Él nos hizo verdaderamente libres. Él nos dio la condición. Él puso todo lo que se tenía que poner. Él cumplió todo lo que se tenía que cumplir para que tú y yo pudiésemos ser libres y ahora caminar bajo la gracia de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, debemos entender perfectamente bien este pasaje, porque trae ahí dos implicaciones.
Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué espíritu mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Entonces, tú y yo somos guiados por el Espíritu, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la segunda implicación que viene es, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿A quién se está refiriendo en esa frase? ¿A quién? No. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, aquellos que no son hijos. Los que no son hijos. Porque yo te dije que cuando tú vienes y reconoces el sacrificio de Jesús, te conviertes en un espíritu con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pues sí, no es su hijo, o sea, no es hijo de nuestro Dios. Pero si tú eres hijo, entonces tú tienes el Espíritu de Cristo. Y entonces tú tienes aparte al Espíritu de Dios que viene y reposa sobre ti. Y ese Espíritu de Dios es el que te guía. Y tú puedes caminar viviendo en el Espíritu. El Espíritu de Dios. ¿Quién tiene al Espíritu de Dios? Los hijos. Así que yo te he dicho, la palabra de Dios es muy simple una vez que la comprendemos. Si tú y yo somos hijos, tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía. Entonces tú y yo podemos caminar siendo guiados por el Espíritu. Sí. Pero ahí el pasaje que acabamos de leer hace un momento dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir, no le prestes atención ni te dejes guiar por esos deseos, sino hazle caso al Espíritu, que es el que quiere guiar. ¿Quién decide? Tú. Así no digo yo. ¿Quién decide ser guiado por la carne o por el Espíritu? Pues yo. Es una decisión. Porque tienes el Espíritu de Cristo, pero tienes al Espíritu de Dios que está sobre ti para guiar tus pasos, para guiar tu vida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo? Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál fue el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? Entonces, si ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, entonces también traerá vida a tu ser. ¿Qué pasa cuando hay vida dentro de ti? ¿Puede prevalecer la muerte? O sea, ¿puedes estar muerto y vivo a la vez? Pero a veces andamos así. Andamos como muertos cuando hemos sido pasados de muerte a vida. Ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo vivifica también tu cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier área de corrupción que pueda haber en ti va a ser transformada y Él va a producir vida en tu interior. ¿Qué es la enfermedad? Muerte. Es corrupción.
pero Él tiene la capacidad de vivificar aún tu cuerpo. Así que tenemos grandes beneficios. Si es que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros. Es importantísimo tener al Espíritu de Dios con nosotros, al Espíritu Santo. El verso 12 dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que si tú y yo somos guiados por el Espíritu, haremos morir las obras de la carne. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos. Sí podemos. ¿En nuestras fuerzas? No. A través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No es un esfuerzo propio. No es por nuestra voluntad que podemos hacer las cosas. Si tú y yo hacemos eso, te aseguro que vamos a fracasar. Pero muchas veces nos gusta a nosotros esforzarnos y tratar de cumplir los estándares que Dios ha puesto, haciendo a un lado nuestra carne, cuando por el Espíritu es que tú y yo podemos hacer eso. Tú y yo por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Así que Él no te está pidiendo algo imposible. Él te está pidiendo cosas que son 100% posibles. Él dijo: haz morir las obras de la carne por el Espíritu que mora en ti. No te está diciendo esfuérzate lo más que puedas, de todas maneras vas a fracasar, pero pues ahí medio te ayudo. Te dio todo su poder para que tú y yo podamos deshacer las obras y hacer morir las obras de la carne. Y si las obras de la carne mueren, no las resucites, porque ahí sí te fluye el poder para resucitar aquello que ya habías dejado de ver. Ahí sí te funciona el poder de la resurrección. Tú y yo debemos aprender a depender del Espíritu Santo para hacer morir esas obras de la carne. Dice el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Así que tú y yo podemos hacer a un lado la carne y vivir conforme al Espíritu, si tú y yo usamos ese recurso que tú y yo tenemos. Dice el verso 15: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el propio Espíritu te da ese testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios.